comprender que es necesario arrepentir de todo ídolo, de toda forma de darle espalda y servir al Señor, que merece ser servido porque nos compró con su sangre. En nombre de Jesucristo, amén. Vamos a leer ahí solamente dos versículos de 2 Crónicas 32, el versículo 19 y el 20. Parte del 21, y vamos a aprender algo ya para cerrar este culto. Dice la Escritura: hablaron del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, el hijo de Amós, oraron acerca de esto y clamaron a los cielos. Y Jehová envió un ángel, el cual hirió todos los guerreros esforzados, oficiales, jefes de campamento del rey de Asiria, Sennacherib. Este volvió a su tierra con el rostro avergonzado, y cuando entró en el templo de su Dios, sus propios hijos lo mataron allí a espada. Así libró Jehová a Ezequías y a Jerusalén de mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de mano de todos, y les dio reposo en derredor. Muchos traían a Jerusalén ofrendas para Jehová y preciosos regalos para Ezequías, rey de Judá, y después de esto fue engrandecido ante todas las naciones. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. El rey Ezequías, cuando era niño, junto a su padre, el rey Acaz, él vio todos los errores de su padre, y él vio cómo el país de Siria fue un montón de ruinas, como lo profetizó Isaías. El rey Ezequías veía cómo la palabra se profetiza y se cumple. Después, cuando su padre murió, él fue rey, y estas personas que fueron a celebrar la Pascua, que eran de Israel, eran unos pocos. La mayoría no quisieron ir y se burlaron. Dios recordó esas burlas de Israel y trajo contra ellos la ruina, porque se burlaron de Cristo, se burlaron de la Pascua. Y el rey de Asiria vino y acabó con Israel. Israel quedó desaparecido, la mayoría muertos y el resto esclavos repartidos en todas las naciones. Los ojos de Ezequías vieron eso. A los 4 años de su reinado, Ezequías vio cómo Israel cayó en el año 722 a.C. Esto produjo en Ezequías un sustillo que lo llevó a cometer uno de los graves errores que él cometió en su vida, como cometemos todas las personas que estamos en Cristo. No estamos exentos. Vamos a buscar en Segunda de Reyes, para que usted vea el error que cometió el rey Ezequías. 2 de Reyes, capítulo 18. Él cometió un grave error, y a él le pasó, por así decirlo, que lo impactó la caída de Israel. Él pensó que Israel se iba a avivar igual que Judá y se iba a arrepentir, pero como no pasó así, Dios entregó a Israel en manos del rey de Asiria. Entonces el rey Ezequías se debilitó en su fe y cometió un error y trató de hacer un pacto con el rey de Asiria. Miren lo que dice 2 de Reyes 18, versículo 7. Dice: Jehová estaba con él y tuvo éxito en todas las cosas que emprendió. Se rebeló contra el rey de Asiria y dejó de servirle. Si dice que dejó de servirle, es porque
fue servidor y vasallo del rey de Asiria. En un momento que él tuvo miedo, le mandó al rey de Asiria regalos, hasta los cogió del templo, y le mandó mucho dinero, y le mandó hasta sus 2 hijas, y le mandó músicos y muchos regalos para que el rey de Asiria lo dejara en paz. Pero el rey de Asiria recibió todo y aún así se le fue al ataque. Ahora usted puede ver que el rey Ezequías cometió un grave error, pero dice inmediatamente: se rebeló contra el rey de Asiria y dejó de servirle. Él comprendió el error y se arrepintió y dijo: no, pase lo que pase, voy a confiar en Dios, ya no voy a buscar al rey de Asiria para negociar una salida. Cometí un error, mi papá lo cometió, yo lo volví a cometer, y el rey Ezequías rompió relaciones con el rey de Asiria. Inmediatamente se le vino el rey de Asiria al ataque, pero Dios también lo castigó por haber hecho este pacto con el rey de Asiria y le mandó una enfermedad. El rey Ezequías se le vinieron semejantes problemas. Lo ataca Sennacherib y se enferma de muerte. Para peores, es una enfermedad mandada por Dios, y Dios le manda a decir con el profeta Isaías: Ezequías, se le vino un problema grave, se cometió un error y intentó arreglar su situación haciendo un pacto con el rey de Asiria. Y bueno, usted hizo bien, pero usted está ahora bajo juicio, porque la desobediencia trae juicio, y el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces a Ezequías le vino una enfermedad, y el profeta le dijo: papito, arregle todo, que usted se va a morir, y póngase a cuentas porque se va a morir, y aparte de eso se le viene Sennacherib. Entonces el rey Ezequías arrepintió y lloró y suplicó a Dios que le diera una segunda oportunidad como se la dio a Sansón. Entonces Dios vio las lágrimas, vio el corazón del rey Ezequías, y él le mandó a decir: bueno, te voy a dar 15 años más de vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene misericordia? Amén. Dios le dio 15 años más de vida, y además le dio una palabra. Le dijo: haré que Sennacherib caiga en su tierra muerto por una espada. El rey Ezequías creyó la palabra. Vea la palabra: haré que en su tierra Sennacherib caiga muerto por una espada. En su tierra morirá por una espada. Oyó la palabra y la creyó. Y cuando vino el ejército invencible de Sennacherib, que eran 185,000 soldados expertos, eran veteranos de guerra, el rey Ezequías tenía la palabra de Dios en su corazón: haré que el rey de Asiria caiga por la espada en su tierra. Fue la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. Y cumple. Amén. Entonces, en el corazón de Ezequías ya sabe que tiene la sanidad de su enfermedad, y ya sabe que tiene la promesa de Dios que Sennacherib no va a conquistar Jerusalén y va a ser muerto en su tierra por una espada. Efectivamente, leamos el versículo 20. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, el hijo de Amós, oraron acerca de esto y clamaron a los cielos. El rey Ezequías se juntó con Isaías a orar. Es mejor orar 2 que 1. La oración de 2, Dios la oye más que la oración de 1. Para que usted entienda el valor de la iglesia local. Y la oración de 3, Dios la oye más que la oración de 2. La oración de 4, Dios la oye más que la oración de 3. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el rey Ezequías e Isaías, el hijo de Amós,
se juntaron a orar. Él no oró solo, él se juntó, él buscó compañía y oraron acerca de esto, y Jehová solamente de ahí dice Dios: ay, tengo miles de millones de ángeles, ¿qué hago? ¿Qué mando 5 ángeles? No, va a mandar solo uno. Y Dios mandó un solo ángel y le dice: venga ángel, vaya, encárguese de todo el ejército de Sennacherib y todo el problema que tiene ahí el rey Ezequías. Acaba de orar con Isaías y me acaba de pedir que lo libre, y yo había prometido que el rey de Asiria va a morir en su tierra, no en Jerusalén, en su tierra por una espada. Amén. Amén. El rey Ezequías creyó la palabra de Dios y dice que Dios mandó un ángel, el cual mató todos los soldados de Sennacherib, dejó vivo a Sennacherib, el ángel. Y Sennacherib, lleno de vergüenza al ver que no tenía nada, porque al perder su ejército perdió todo. Además de eso, el ejército de Sennacherib tenía un defecto, que los soldados andaban con todas las pertenencias que habían robado en las guerras. Por ejemplo, cada soldado se calcula que llevaba 100 kilos de oro y cosas robadas a otros pueblos. Y todo ese botín lo dejaron ahí para el rey Ezequías, porque el Sennacherib ya no se lo podía llevar, ¿verdad? El solito. Entonces Sennacherib, humillado y avergonzado, salió huyendo para su tierra, y ahí él corrió para el templo de su Dios, y al entrar al templo se lo agarraron 2 hijos de él y lo mataron con una espada para cumplir la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios se cumple? Amén. El rey Ezequías creyó la palabra de Dios contra todo pronóstico, porque él estaba enfermo de muerte. Isaías le dijo: papito, arregle todo, usted está sentenciado a muerte. Usted hizo un pacto con el rey de Asiria y Dios viene a cobrarle con un juicio. Además de eso, el rey de Asiria viene por Jerusalén. Pero este hombre se arrepintió, dejó de servir al rey de Asiria y rompió relaciones con él, y se juntó con Isaías y oró. Y dice aquí que clamaron a los cielos. Clamar significa llamar llorando y a gritos, porque la situación no se podía humanamente enfrentar ese ejército. No había salida. Ya no funcionaba eso de hacer pacto con el rey de Asiria. Solo quedaba la fe, ejercer la fe y orar. Y Dios envió un solo de sus ángeles y se hizo cargo del problema, el problema resuelto, y la palabra se cumplió y se acabó Sennacherib, se acabó el ejército asirio. Y les cuento la buena noticia: todo el mundo se alegró ese día, porque se corrió la noticia del fin del imperio asirio. Ahí se acabó, empezó a caer en picada. Toca uno los ungidos de Dios, toca a Dios. El pueblo asirio entró en ruina. En el 6:12 los babilonios invadieron a Siria y la convirtieron, como dijo Dios, en un montón de ruinas. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios se cumple? Amén. El problema no es la palabra de Dios, el problema es el corazón que oye la palabra de Dios. ¿Acaso oía la palabra de Dios y le producía cosquillas, risa, burla, menosprecio? Ezequías oía la palabra de Dios y le producía fe. Fe es confianza en la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces hoy llévese usted esto. No importa cuál es el problema que le vino a usted por su pecado. No importa es el juicio que le ha venido. A Ezequías le vino sentencia de muerte porque él cometió un pecado grande.
Él, después de ver lo que su papá falló, él también falló y hizo el mismo arreglito con el rey de Asiria. Él no debió hacer eso y lo hizo. Y Dios le mandó una enfermedad, castigo, juicio por la desobediencia. Pero cuando el hombre cambia, Dios cambia. Ezequías cambió y Dios cambió y le arregló el problemita. La lección es simple y sencilla. Cuando el hombre cambia, Dios cambia. Y usted sabe que ¿quién era más malo, Ezequías o el rey Acaz, su papá? Bueno, en realidad los dos hicieron pacto con el rey de Asiria. Esto es hacer pacto con el diablo. Y tiene más responsabilidad el pecado del rey Ezequías, porque el rey Ezequías, ya lo explicaron, que era muy preparado, se sabía más la Biblia y tenía más preparación que su papá, el rey Acaz. Y por lo tanto, al que mucho se le da, mucho se le demanda. El rey Ezequías no debió cometer ese gran error de hacer un servicio o un pacto con el rey de Asiria, pero lo hizo. Sin embargo, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. ¿Qué significa esto? Que el rey Acaz nunca tuvo ni buscó la misericordia de Dios. El rey Ezequías lloró por la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es que Dios no te da tu merecido por lo que has hecho, ¿verdad? Esa es la misericordia de Dios. El rey Ezequías no recibió su merecido por lo que había hecho. Él recibió misericordia. Y Dios lo levantó, lo engrandeció, dice, ante todas las naciones. Él se convirtió en un líder regional. Y ese avivamiento se extendió por todos los países, a tal extremo que, por ejemplo, muchos años después, cuando Judá cayó, cuando los babilonios los llevaban cautivos, de camino les decían: cántenos una alabanza de las que ustedes cantaban en el templo. Y los judíos deprimidos decían: dejamos las arpas botadas en los palos, no queremos cantar, estamos deprimidos. Pero las alabanzas que se cantaron en los días de Ezequías fueron conocidas en todo el mundo, fueron famosas. El avivamiento de Ezequías duró toda la vida del rey Ezequías. Como todo hombre pecador, Ezequías cometió errores graves, pero Ezequías experimentó la misericordia de Dios y siguió adelante. Y Dios honró su palabra y Dios restaura. El rey Ezequías y Judá fueron restaurados y fueron engrandecidos. Versículo 23, y ahí terminamos. Muchos traían a Jerusalén ofrendas para Jehová y preciosos regalos para Ezequías, el rey de Judá. Después de esto, fue engrandecido ¿a dónde? Ante todas las naciones. El rey Ezequías es famoso, y hoy día estamos hablando de él, es muy famoso. Trasciende las edades, porque él es el ejemplo del hombre que es débil, que falla, que perdió la fe, pero que la volvió a recuperar, que cometió un grave error, pero que se arrepintió. El rey Ezequías es el hombre que entendió algo que es muy simple, y lo había dicho el salmista. Bueno, no lo encuentro, pero dice exactamente lo mismo que le sucedió al rey Ezequías, que si nosotros dejamos los ídolos, Dios
nos va a restaurar. Amén. Se los quedo debiendo. Lo que hoy estamos aprendiendo es valiosísimo para el bienestar suyo, de la iglesia y para los propósitos de Dios, porque Dios quiere poner a su pueblo por encima para que los demás puedan ver y se atraigan. Pongámonos en pie y vamos a orar. El yugo será destruido por causa de la unción. Cualquier yugo que a usted le haya puesto el rey de Asiria se pudre por causa de la unción. Vamos a orar. Padre, gracias por estos hermanos que han venido y han tenido el corazón disponible para que su palabra se siembre. Ahora yo les ruego, Señor, que ellos comprendan a través de todo lo que se ha expuesto y puedan aprender a través de este periodo de 100 años en la vida de Israel y de Judá, cuando el rey de Asiria asoló todos los pueblos del mundo, los llenó de terror y de miedo, y el mismo Asiria experimentó el avivamiento de Jonás, y también el rey Acaz oyó su voz pero no la creyó. Pero es de Ezequías de quien aprendemos que Ezequías oyó su palabra y la creyó, y usted honró su palabra y lo libró de todos sus enemigos y lo restauró para que fuera honrado y para que tuviera, Señor, una influencia en el mundo de su tiempo. Permítanos a nosotros avivar el corazón, que seamos llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ayude a comprender toda esta palabra y que nos ayude para que nosotros podamos ser vivificados por su Santo Espíritu y llenos de los recursos del paraíso, como lo fue el rey Ezequías, especialmente ese recurso que él tuvo desde niño, porque cuando él nació lo ungieron con el nombre, le pusieron Dios fortalece, y efectivamente toda su vida fue una prueba de que Dios fortalece. Dios honró el nombre que le pusieron a este niño en fe. No sabemos quién se lo puso, pero tiene que haber sido su mamá, que era Abía, la hija del profeta Zacarías. No creemos que sea Acaz el que le puso nombre, porque Acaz era un hombre loco, sin discernimiento. Pero sabemos, Señor, que podemos aprender de este rey y copiar los pasos que él siguió. Y ayúdenos a arrepentirnos, Señor, si hemos hecho pacto con el rey de Asiria, a romper ese convenio y a volver a las sendas antiguas para que lo cojo no se salga del camino. Bendiga a todos y bendiga a nuestra iglesia local y ayúdenos, Señor, para contagiar a los demás con esta vida que viene del Espíritu de Dios y de su palabra. Le rogamos, Señor, que bendiga a nuestra iglesia local para sus propósitos y para su fama y gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Salud.